Perdiste 15.000 millones, no hay manera. Produciendo lo mismo. No hay manera, tú estás dolarizado, no tienes dónde sacar esos 15.000 de crearlo, nada. La economía y automáticamente tiene que adaptarse al nuevo tamaño. Tertulia y Dinero. Muchos líderes industriales creen que la transformación digital es un lujo. En Reliabilitics demuestran que lo que realmente sale caro es la ineficiencia. Si buscas optimizar tu gestión de activos con herramientas como Big Data e inteligencia artificial, pero bajo un enfoque ágil que garantice ganancias rápidas, tienes que conocerlo. Entra ya en reliabilitics.com, analiza tu situación actual, identifica pérdidas de producción y empieza a operar con la confianza de los expertos. Reliabilitics, porque una operación confiable siempre es más rentable. Un embarque perdido tiene la posibilidad de quebrar el flujo de caja de una empresa en cuestión de horas. Por ello, BCB Logistics Group sostiene que asegurar la carga no representa un gasto, sino una inversión estratégica que blinda el patrimonio empresarial. Si quieres dormir tranquilo, sabiendo que tu carga tiene un verdadero respaldo, contacta a BCB Logistics Group. Si eres emprendedor o gestionas un negocio, sabes que el camino es retador y necesitas herramientas reales para avanzar. En B+, tienes acceso directo a webinars estratégicos, artículos especializados y asesorías personalizadas que te van a ahorrar años de errores y mucha incertidumbre. Es la plataforma diseñada específicamente para que los dueños de empresas tomen decisiones informadas y con total seguridad. No dejes el futuro de tu negocio al azar. Entra ya en bplus.com.be. B+, un plus para tu negocio. Tu ISP crece, pero tus costos de soporte también. Es hora de evolucionar. Con el ecosistema SAEplus, automatizas la atención con IA y autogestión 24/7. Notificaciones por WhatsApp, soporte técnico especializado y comunicación multicanal en un solo lugar. Reduce costo, fideliza a tus clientes y escala tu negocio. SAEplus, el futuro de tu ISP. ¿Buscas optimizar tu inversión en el sector avícola? Tenemos la solución con estándares internacionales. Fabricantes especializados en instalaciones para producción de huevos a través de jaulas 100% automáticas y con modalidad manual. También ofrecen alambre galvanizado y de púas con calidad de exportación. Allmaster, la infraestructura que tu producción necesita para crecer. En el mundo de los negocios, los detalles lo son todo. Por eso, en Tertulia y Dinero elegimos a Baraco como nuestro aliado estratégico. Un refugio exclusivo para los amantes de la carne, donde la maduración perfecta y la selección de cortes premium son siempre las protagonistas. En Baraco entendemos que la calidad no es negociable. Ya sea para cerrar un trato importante o simplemente disfrutar de una buena carne entre amigos, Baraco ofrece el estándar de altura que nuestra audiencia exige y merece. Visita Baraco y descubre por qué son los verdaderos maestros del grill. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, capítulo de cierre de temporada. Un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de finanzas, economía e inversión. Hoy, como no podía ser diferente, Asdrúbal, en el cierre de temporada vamos a hablar de la dolarización. Así que yo te recomiendo que te quites el saco y te arremangues, porque aquí vamos a pelear con los comentarios de la gente. Tema caliente, hermano. Tema álgido. Remedio definitivo o camisa de fuerza, así lo tituló José Miguel Farías. ¿Por qué justo ahora en 2026 se vuelve urgente discutir si Venezuela mantiene el bolívar o pasa definitivamente al dólar? Qué frase tan nefasta. Ok, continuamos. Empieza José Miguel, empiezas tú. Él lo propuso que empiece José Miguel. Mira, José Miguel, ¿por qué propone? Es que esto además, ¿cómo se dice? Con premeditación y alevosía. ¿Cómo tú vas a proponer el tema de la dolarización para el cierre de la temporada 15? Mira, voy a ¿Por qué? Voy a setear la mesa para luego escuchar sus opiniones, ¿no? No es un tema mío, honestamente, pero lo he estado viendo
Creo que hay varias razones. Esto es multifactorial. Partamos por la idea de que ya esto no se trata de que sea un ejercicio académico o incluso solamente si se ha convertido en un debate político concreto. Creo que, bueno, partamos también de una razón bastante simple. El país ya está dolarizado de facto en buena parte de su economía. Eso es un hecho. Los precios se fijan en dólares, los contratos importantes se pactan en dólares, el ahorro, la gente ahorra en dólares y sobre todo después de, no sé, tenemos que 50 años con inflación de 2 dígitos y un periodo de hiperinflación entre 2017 y 2021 que destruyó al bolívar. Pero bueno, formalmente el bolívar sigue siendo la moneda oficial y esa contradicción genera costos no solamente operativos, sino también costos, digamos, emocionales en muchas personas. Asdrúbal Oliveros ha mencionado en este podcast que la inflación en 2025 cerró, si no me falla la memoria, alrededor del 500%. Si no me falla la memoria, hace 3 episodios mencionaba que la interanual para marzo 2026 estaba alrededor de 600 y tanto por ciento, que incluso la inflación en alimentos estaba por encima, y que para el cierre de 2025 creo que era alrededor de 500 y pico por ciento también. Y que la brecha, o sea, de nuevo, estoy lanzando solamente el picante, y que la brecha, que era el principal punto de dolor de los venezolanos, no se cerraba. O sea, ahí tenemos ingresos extraordinarios fiscales por tema de petróleo, ha habido intentos con el tema de las mesas, las intervenciones, etcétera, pero no se ha logrado nada todavía. Es decir, a día de hoy no existe un solo precio del dólar, sino por lo menos dos, y esa brecha se está comiendo el poder adquisitivo de la gente o de cualquiera que cobre en bolívares. Con este contexto, de nuevo, inflación, 5 décadas llevando palo, hiperinflación entre 2017 y 2021, brecha cambiaria, la gente ha puesto, no José Miguel, sobre el tapete que qué tal si consideramos que ahora que estamos en un nuevo entorno financiero, que estamos poniéndole licencias al OSB para que opere con la Reserva Federal, que estamos con el regreso a las multilaterales, que pareciera que vamos a empezar a ser disciplinados fiscalmente, ¿qué tal si aprovechamos el envión y dolarizamos la economía? Porque pareciera, mirando hacia atrás, que las autoridades venezolanas, desde el punto de vista de manejo monetario fiscal, no son tan responsables. Y esto puede ser algo idóneo, dada la historia venezolana. Por eso queremos discutir hoy, aprovechando que nuestro candidato para el Banco Central de Venezuela todavía forma parte de este podcast y no se ha olvidado de nosotros, qué piensa él de todo este cóctel de cara a lo que viene y si tiene sentido considerar la dolarización como una herramienta útil para la Venezuela 2026 de ahora en adelante. Mira, antes de que empiece, José Miguel, ¿cuánto cobras tú por armar un chisme poniendo tú mismo el material? Hermano, si me lo pides tú, te lo hago gratis. Plan de pan. Esto es increíble, hermano. Bueno, agarra esa bombita, pues. No, vale, mira, yo la verdad, o sea, yo creo que si tal vez hubiésemos visto esto hace, no sé, 6, 7 años, tenía una posición mucho más dogmática, ¿no? Pero yo creo que la vida a mí me ha enseñado que los dogmas son solos en la fe. O sea, los únicos dogmas que yo creo sin chistar son los de la Iglesia Católica, el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, y que a lo mejor uno no puede entenderlo mucho, pero es dogma, es fe, ¿no? En economía, digamos que la opinión puede cambiar y yo hasta hace algunos años era muy crítico de la dolarización como solución para Venezuela. Hoy soy más escéptico. La verdad que no soy un fan, pero tampoco lo satanizo. Entonces escucho a José Miguel y entiendo perfectamente sus argumentos. Efectivamente, es verdad que nosotros tenemos más de 40 años con un problema inflacionario. O sea, Venezuela, el Viernes Negro fue en febrero del 83. Estamos ya 43 años del Viernes Negro y no dan pie con bola con la inflación. O sea, la inflación más baja que nosotros hemos tenido en los últimos años fue en el año 2001, que fue 11%. ¿Cuántos años tenías tú en el 2001? 10 añitos. Ah, bueno. Y recientemente la más baja fue en 2024, 48%. Yo celebré esa inflación, ¿no?
que con cualquier otro país es un exabrupto, ¿no? Sí, es una locura. Entonces, un problema que en los 80 era una calamidad en América Latina, hoy no es un problema en América Latina, con excepción de Argentina y nosotros seguimos, diría mi mamá, con este calamar. Entonces, efectivamente, eso justifica, o mejor dicho, hace entender, porque una gran cantidad de gente ve la dolarización, es muy popular y lo ve como una salida. Yo lo que sí creo es que el debate hay que darlo en su justa dimensión. Es decir, la dolarización es una decisión de política económica. Y cuando tú estudias la política económica, que son las acciones en las que tú incides en la economía para lograr determinados objetivos, en este caso, controlar la inflación, por ejemplo, toda política económica tiene ventajas y desventajas. Yo la verdad lo que critico es, y creo que hay que dudar de quien te vende la dolarización solo en sus bondades y de quien, Sí, total. y de quien critica la dolarización totalmente sin evaluar sus ventajas. Toda política económica tiene ventajas y desventajas. Tú lo que tienes es que abrir el debate, y yo creo que esta sociedad necesita ese debate, por eso me parece pertinente, de evaluar esas ventajas. ¿Cuál es la gran ventaja de la dolarización? La que la hace atractiva, la que la hace sexy. Bueno, que la dolarización logra reducir con relativa rapidez y éxito la inflación, porque tú trasladas a un tercero o a un independiente, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, tu política monetaria, renuncias a tu política monetaria, o sea, hay un acto de renuncia a soberanía, pero hay gente que dirá, bueno, ¿qué soberanía tengo yo con el Bolívar? No, pero aquí vamos a ser pragmáticos. No vamos, digamos... Pero obviamente, entonces tú tienes ese es tu gran ventaja, ¿no? Tú logras reducir la inflación con rapidez, te da certidumbre, bueno, ya todo está en dólares, dólar, bueno, que hay un poquito más de certeza. Ya no me tengo que despertar con la tasa, qué tasa voy a usar hoy, hay intervención, no hay intervención, no. Se acaban los cambistas, se acaban los estados de WhatsApp, ¿verdad? Porque se dolarizó la economía. Es mentira que de un plumazo te van a subir el sueldo, nada que ver. La dolarización no es un acto de magia. No es que yo ahora ganaba 100 y me van a dar 200. No, para nada. Se van a dar los mismos 100, cuidado si no menos, dependiendo del proceso. Y bueno, pero lo que tú tienes es que ya tú tienes esa plata y más o menos tienes elementos de certidumbre. Esa es su gran ventaja. Y por supuesto, para un país que arrastra más de 40 años en inflación, creo que es digno que tú evalúes eso. Sí, pero el problema hemos sido nosotros. El problema no ha sido el símbolo monetario. Pero independientemente, efectivamente, los que han estado, los políticos y los técnicos y los economistas no han estado a la altura de las circunstancias. Yo no voy a hablar por mí, porque yo no soy gobierno, a mí no me puedes imputar eso. No. Cuando digo nosotros, digamos, como conjunto. Yo nunca he tenido responsabilidad de gobierno, la verdad. Entonces... Pero bueno, quienes han estado en el poder antes del chavismo y el chavismo no han podido con el tema de inflación ahí, vamos a estar claros. Sí. ¿Verdad? Entonces, por eso la gente es válido que se plantee, bueno, mira, démosle esto a un tercero. Eso es como cuando tú dices, vamos a contratar un outsourcing. Alguien que sepa de eso. ¿Verdad? ¿Cuál es la desventaja? Bueno, entonces vamos a evaluar. La primera gran desventaja es que es un proceso difícil de revertir. Por eso se habla de camisa de fuerza. Claro. Porque, oye, una vez que tú te metes en la dolarización y a lo mejor en unos años con otra institucionalidad, otro gobierno, otros técnicos, oye, no, vamos a tener nuestra propia moneda. Oye, no es tan fácil. Complicado, claro. No es tan fácil salirte de ahí. De hecho, tú puedes revisar, hay un trabajo bien interesante, un economista, Eduardo Guillate, un economista argentino, muy preparado, que escribió un paper, que lo puedes conseguir en la web, que él estudió los procesos de desdolarización y bueno, una de sus conclusiones de su trabajo es que es difícil de revertir, ¿no? Que no es un proceso tan sencillo. Difícil, hermano, lo que ha vivido Venezuela y Argentina económica y monetariamente en estas últimas décadas. Sí, increíble, ¿no? Y ustedes los economistas han escogido unos países para trabajar candela, definitivamente. Pero bueno, no se aburren, eso sí es verdad.
No, no nos aburrimos. Luego tú tienes la desventaja o otra desventaja es que, bueno, cuando tú tienes sectores que no son competitivos, y esto es un problema que tiene Venezuela. Venezuela tiene unas grandes ineficiencias, Claro. sobre todo en su industria. Y tú dolarizas, entonces toda tu estructura de costo y todo pasa a dólares. Bueno, cuando tú te comparas internacionalmente, Exacto. no tienes capacidad para competir. Claro. Entonces, la pregunta es cómo se visualiza la industria en ese proceso. Eso también es parte del debate. ¿Estamos dispuestos a sacrificar la industria o una parte de ella por tener inflación estable? A lo mejor una parte importante de la sociedad está dispuesta a hacerlo, ¿verdad? Pero creo que también es pertinente entender las consecuencias negativas que puede tener el proceso. Por supuesto, hay sectores ganadores: sistema financiero, comercio, servicio. Son sectores que en una dolarización tienen espacio de expandirse, de crecer, ¿verdad? Nosotros además generamos dólares por petróleo. Tenemos otro problemita, que es la volatilidad. Nosotros dependemos de un commodity que es el petróleo. Y hoy, este año, Venezuela va a recibir 35 mil millones de dólares en ingresos. Sí. Buenísimo, va a haber dólares. Pero el año que viene puede que caiga 20. Perdiste 15 mil millones. No hay manera. Produciendo lo mismo. No hay manera. Tú estás dolarizado. No tienes dónde sacar esos 15 mil de crearlo, nada. La economía y automáticamente tiene que adaptarse al nuevo tamaño. Arrobal, te van a caer No, en los comentarios. es que porque Ahí dijiste es cuando viene el crearlo. fondito Es de, decir, de que estabilización ojo, yo lo veo como una macroeconómica. ventaja. Yo lo veo como una ventaja, pero la gran mayoría de la gente lo ve como una desventaja porque en los No, últimos es una años tú has ventaja visto si lo usa emisión. responsablemente. Exacto. Lo que pasa es que Venezuela no se usa Exacto. responsablemente. Pero hay quien dice, bueno, pero a lo mejor podemos ahorrar. No nos caigamos a coba. Sí. Si no tenemos institucionalidad para controlar la inflación, que es lo que estamos discutiendo, Sí. porque en realidad, cuando tú dolarizas, lo que estás admitiendo es el fracaso de tu política. Sí, tal cual. Y de todos los fracasos de los técnicos y de los políticos, porque no pudieron, pues, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes institucionalidad para controlar la inflación, vas a tener institucionalidad para generar ahorro. No nos caigamos a mentiras. Sí. Y Ay, yo creo que te No hay quitas la de encima. institucionalidad. Te quitas de encima muchas variables que puedes controlar, con lo que puedes hacer algo, y dejas, digamos, a merced Entonces, del mundo. Insisto en el tema. Podemos dolarizar. Yo no es que me voy a rasgar las vestiduras. Hay colegas míos que sí son anti-dolarización. Yo le insisto. Yo la verdad entiendo la posición de la gente. Y creo que bueno, pero creo que también hay que tener en cuenta las desventajas. Y te digo más, para que, bueno, la parte más álgida. Yo lo que creo, y lo voy a conectar con el momento político que vive Venezuela. Creo que fue en unos capítulos anterior o hace unos capítulos, ya no sé cuándo, que yo hablé de que la fase de estabilización se había terminado. Y dije, bueno, ya tienes todo listo para empezar a actuar. Tienes que dar resultados, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Yo lo que creo es que el gobierno de los Estados Unidos le ha dicho al gobierno venezolano, mire, usted ya no tiene excusa. Usted tiene que reducir la inflación. Usted tiene que reducir la brecha. Yo necesito que ese país tenga estabilidad, porque yo tengo un problemón en Oriente Medio. Claro. Que va a durar un rato. Y yo quiero que aquí haya estabilidad. Para mí es fútbol, porque además este es mi caso de éxito. Entonces, usted tiene ya todo para lograr eso. Usted me pidió licencia petrolera, me pidió licencia para el Banco Central, Carta me al niño pidió Jesús. licencia para la banca pública, tiene dólares, actúe. Llegamos a diciembre y los resultados no son buenos. La inflación no bajó lo suficiente, la brecha sigue desbordada. Yo creo que los americanos van a decir, ok, mire, perfecto, vamos a evaluar otra cosa. Y esa otra cosa es la dolarización. Yo sí creo que probablemente el año que viene la dolarización va a jugar un rol importante y probablemente nos va a ser impuesta. Entonces, importa poco lo que nosotros digamos acá. Sí, tal cual. Va a venir de afuera, ¿no? Pero yo sí creo que en Venezuela el debate es importante. No solamente los ciudadanos,
que lo expresen y lo digan, me parece bien, con argumentos respetuosos, porque de verdad que a mí, yo creo que este país ha perdido la capacidad de dialogar. A mí, yo siempre leo los comentarios y contesto, pero ya cuando caes en el insulto, en el irrespeto, oye, no, porque no entiendo por qué tienes que apelar a eso, ¿no? Hablar mucho también de las carencias de las No, y personas. hay gente que se lo ¿no? toma personal. Tú estás Entonces, opinando algo desde Entonces, tu el experiencia. debate tiene que darse a todos niveles, porque, por ejemplo, los gremios industriales, con industria, yo estuve hace poco, bueno, hace una semana en Azoquín, que son grandes amigos míos, y yo les decía, si este país se dolariza, ustedes como industriales tienen un tremendo reto. Sí, Y complicado. tiene que discutir ese tema internamente. Los industriales que están en Colindustria, la industria del Manufactura, sí. plástico, la industria textil, tienen que discutir. No es un tema solamente de la gente que quiere mejores sueldos, es un tema del país, ¿no? De ver esta manera. Yo, si tú me preguntas a mí, si yo, Asdrúbal Olivero, tuviera poder, yo la verdad no dolarizaría. Ojo, insisto, tampoco es que me va a rasgar las vestiduras. No, pero me gusta que digas eso, porque yo estaba asustado. Yo dije, Asdrúbal, estuve a punto de decir, Asdrúbal está preparado para la vida del sector público porque está diciendo lo que la gente quiere oír. Todo el mundo quiere dolarizar sin saber las implicaciones que eso tiene. Para nada, yo lo que quiero también destacar es que ya no lo satanizo porque, bueno, que oye, ¿cómo le...? Está más viejo, Asdrúbal. Estoy más viejo. Ya no peleas con Más él. sabio, más sabio. Más sabio, Yo creo... Pero yo si pudiera optar, me gusta más el modelo peruano. Claro. Es un modelo tal vez más lento. Yo sé que a la gente no le gustan las cosas tan lentas. Creo que como son tantos años que hemos estado en desgracia, la lentitud es peligrosa. Asdrúbal, tenemos que bajarnos por donde nos montamos. Estoy No podemos pretender. No, pero lo que quiero decir es cuál es yo lo que aspiro en Venezuela es que haya libertad monetaria. ¿Qué significa eso? Mira, vale, que si el gobierno siga emitiendo sus bolos, pero que aquí haya libre circulación, pero libre de verdad, circulación de dólares, de euros, en el caso del estado Táchira, pesos colombianos, y que usted vaya al banco y deposite dólares, euros, y que haya transferencias entre todos. Por supuesto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó en el Perú? El Perú también vivió una hiperinflación, un problema grave. Cuando se decretó esto, ¿qué creen ustedes cuál era la moneda que utilizaba todo el mundo? El dólar. Los depósitos estaban en dólares, la gente lo que hacía era usar dólares, nada de la moneda, que decían que eso no era moneda peruana. Bueno, tuvieron que echarle las autoridades peruanas a estabilizar, a trabajar años, pero te estoy hablando años, más de 10 años, para dando resultados, porque ya la gente estaba afectada, estaba traumada. Y después de todo ese tiempo, el peruano fue que empezó a confiar en su moneda. Y hoy, bueno, es una economía más en soles que en dólares. Sí, total. Pero no se hizo de la noche a la mañana. Se hizo un proceso largo. Yo creo que ese es un buen modelo para acá. Para evaluarlo, insisto, es más lento, pero también demanda, que es la parte que a lo mejor mucha gente está escéptica, de un liderazgo político a la altura. Seguro, ¿no? sí. Que sea responsable, que haya institucionalidad. Que haya autonomía. Por eso es que hay muchos colegas que, bueno, no tienen mucha esperanza de esto y dicen, no, a mí no me gusta la dolarización, pero como no confío en los políticos, creo que es la salida. Y eso es una visión también importante. Sí, válida. Va a tomar en cuenta, ¿no? Pero insisto, para mí el mensaje central es entender que no es una varita mágica, no es que usted dolarizó y se acabaron los problemas, porque a veces yo tengo muy buenos amigos de toda la vida que son fan de la dolarización y no me gusta cuando te conviertes prácticamente como un testigo de Jehová de la dolarización, ¿no? Entonces vas como evangelizando, ¿no? Esto es una discusión, un debate que tiene que ser técnico, ¿no? Y es importante, insisto, ver pro y contra. A mí particularmente... El que te está diciendo que con la dolarización automáticamente todo va a mejorar, te miente. Va a mejorar el tema de inflación, pero los problemas de productividad, yo les invito a los que les interese este tema, que revise, pero con criterio bien técnico,
Hay muchos papers bien documentados del caso ecuatoriano. Porque en Ecuador, ojo, en Ecuador con todo y el tema de la dolarización es la institución más popular que existe en Ecuador. Ni Correa pudo quitarla, que quiso quitarla, ¿verdad? Entonces, en Ecuador tú puedes ver cómo la dolarización trajo sus cosas positivas, pero también ha sometido a la economía ecuatoriana algunos elementos negativos. Entonces, ahí usted puede evaluar un poco el caso ecuatoriano. La misma Panamá. Panamá es un caso distinto porque Panamá es una economía más pequeña y es una economía fuertemente concentrada en comercio y servicios. En general, las economías que están concentradas en comercio y servicios son economías que la dolarización las lleva bien. Son menos susceptibles al final a los shocks. Efectiva. José Miguel, vamos a hacer una encuesta aquí rapidito. Somos 3, al final va a haber un ganador. Si tú tuvieras que dolarizar, ¿dolarizarías o no dolarizarías? Yo no dolarizaría. Ok, bueno, no ganamos por paliza, pero ganamos 3-0. Tú ya dijiste que no dolarizarías y por supuesto yo tampoco. Hermano, nosotros tenemos petróleo, tenemos minerales, nuestra economía siempre va a ser muy susceptible al cambio de las materias primas. Nosotros no somos competitivos en manufactura, no somos competitivos en temas de producción de vehículos, no, o sea, no pudimos hacer sustitución de importaciones. Entonces, yo verdaderamente creo que el día que necesitemos, a veces vamos a necesitar devaluar la moneda un pelo, a veces vamos a necesitar apreciarla un poquito más. Y sin política monetaria vamos a estar amarrados. Sí. Yo no espero tener yo no espero vivir 20, 30 años más con gobiernos irresponsables y con gente que no entienda económicamente cómo llevar el país. En este entorno tutelado no es algo que se pueda descartar. Para mí la alternativa preferida siempre va a ser, o sea, en un mundo ideal, yo siempre preferiría la competencia de moneda. O sea, que cada persona pueda usar el dólar, el bolívar, el euro o los Jesús, o los Jesús Leonet de las sociedades, el Bitcoin, o lo que sea, en términos generales, ¿no? Porque al final, o sea, Jesús Leonet ya está con chapita de oro. Los tertulia tokens. La flotación libre del bolívar. Yo creo que al final, o sea, dejar que el tipo de cambio flote libremente en el mercado sin intervenciones artificiales ni controles hasta que encuentre ese famoso, lo que Asdrúbal siempre ha denominado como ese famoso equilibrio basado en oferta y demanda real de divisa, es lo que yo creería que sería lo más idóneo, ¿no? Al final, bueno, tienes la ventaja de que el Estado o el país mantiene su moneda nacional y conserva, como decía Jesús ahorita, conserva la flexibilidad de utilizar el tipo de cambio como un amortiguador de shocks externos, ¿no? Porque el caso de Venezuela, si el precio del petróleo cae, ahorita estamos de rosa porque, bueno, hay una guerra y al final un tema coyuntural ha hecho que el precio del petróleo sube, tenemos ingresos excedentes por temas fiscales, por temas petroleros para temas fiscales y todo el tema, ¿no? Pero si cae el petróleo y el bolívar se deprecia y eso hace que las exportaciones no petroleras sean mucho más competitivas y que el ajuste del consumo sea más gradual, el BCB puede ayudar a que eso ocurra, ¿no? Ahora, cierto es que yo pensando capaz un poquito, creo que hace como 2-3 capítulos hablábamos de este libro de Milton Friedman de Liberalismo y Capitalismo, de Economía de Mercado. Sí. Un tipo de cambio flexible con un banco central que siga una regla monetaria estricta con prohibición constitucional, eso creo que es algo que hay que hacer en Venezuela, de financiamiento monetario del déficit fiscal. Bueno, José, perdona que te interrumpa y disculpa que te lo diga. Yo no sé si al final la prohibición constitucional sirva de algo, porque nuestra Constitución garantizaba o garantiza la independencia del Banco Central. Claro, entonces, es evidente que... ¿Qué te puedo decir? Pero es que yo recuerdo que en 2018 cuando se emitió el Petro, e incluso se utilizó al BCB para monetizar bonos soberanos que nadie quería comprar. Bueno, en fin, como dices tú, al final también es un tema de las instituciones. Me gustaría amarrarlo con el libro este que recomendé hace como 3-4 capítulos, que fue el por qué fracasan los países. Lo de la dolarización sí es una camisa de fuerza que capaz para el manicomio venezolano pueda tener sentido, de nuevo, porque tiene sus costos, tiene sus rigideces, pero y si lo comparamos con el status quo hoy, puede ser preferible, sin duda alguna, porque vamos a dejar los abusos monetarios, pero yo creo que estaríamos ignorando mucho evidencia empírica y la flotación, pero también creo que bueno, la flotación libre solo funciona si viene acompañada de disciplina fiscal rigurosa,
independencia central, independencia real del Banco Central de Venezuela, respeto a las reglas, de nuevo, institucionalidad, ¿no? Y Venezuela hoy carece de esas instituciones. En cambio, yo diría, ahora actuando como abogado del diablo, una dolarización elimina físicamente la capacidad de abusar de la emisión monetaria. Entonces, es complejo, ¿no? O sea, yo de nuevo no quisiera dolarización, pero si tú me dices hoy, mirando 5 años en el futuro, las instituciones van a seguir siendo las mismas, les lanzo la camisa de fuerza y bueno, es el, como decías Drúbal, es el peor de los males, ¿no? No sé, hermano, yo la verdad no termina de convencerme, no soy un especialista en la materia, pero yo le consigo más desventajas que ventajas. Es cierto que ¿cómo se llama? La maca mece para los dos lados, todo tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que con las características que tiene nuestro país y que históricamente ha tenido, tenemos que aprender a lidiar con la inflación, o yo prefiero, digamos, tomar decisiones y disciplinarme en términos fiscales antes de entregar digamos, mi moneda y reconocer que no soy capaz, porque al final la teoría está ahí y, y muchos sabemos qué cosas se tienen que hacer, ¿no? Lo que pasa es que no las hemos hecho. Yo sí te digo Pero eso, bueno, si no lo hacemos este año con este tutelaje y con las cosas que están cambiando en 2026, berro, lo veo difícil, ¿no? O sea, es como, de Sí. nuevo, yo entiendo y yo no soy economista, tú tampoco, aquí la verdad estamos aprendiendo mucho de Asdrúbal. Lo que estamos diciendo, seguramente tú y yo, son más opiniones sobre la base de lo que hemos seguro. aprendido en conversaciones, aprendiendo con Asdrúbal, ¿sabes? En mesas de trabajo, etcétera, pero nosotros no estudiamos esto. Yo lo digo más también por mis lecturas más liberales, austríacas y todo el tema. Al final, los austríacos son muy del monopolio de la emisión del dinero, ¿sabes? O sea, hay un extremo. Yo me acuerdo que Milei, por ejemplo, hablaba del tema de meterle un bombazo al Banco Central y se hizo presidente y no le metió ningún bombazo a ningún Banco Central. Entonces también la verdad siempre está en un punto mucho más en el medio que en los extremos, ¿no? A Sí, pesar de que yo Seguro, tengo seguro. no es fácil. Pero bueno, de nuevo, Así es. aprendiendo aquí como los Bueno, yo creo que escuchas con también hay que Asdrúbal, ¿no? apelar a políticos y técnicos responsables, ¿no? Seguro. Eso es lo que deberíamos tener en el país. Tal cual. Mira, político responsable suena oxímoron. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de cosas buenas. Este fue el cierre de la temporada 15. Wow. La conclusión de este capítulo es que, bueno, no somos, o sea, somos más fans de no dolarizar que de dolarizar, pero creo que por primera vez en todas las temporadas de Tertulia de Dinero estamos seguros que va a haber una temporada 16, Adruga. Qué bueno. Porque yo te digo, si yo no consigo patrocinantes, hermano, yo salgo a pedir real prestado para pagar la producción. ¿Oíste? Aquí hay demasiados temas para hablar en una temporada 16 y nos quedaron demasiados temas en el Sí, tintero. Esperemos que si este podcast en algún momento corta su desarrollo o su debate, sea porque Asdrúbal Oliveros está en el Banco Central o en algún ministerio relevante, ¿no? Por aquello de los técnicos responsables y que no sea por otra cosa, que no sea por falta de fondos. Por eso los invitamos a que se suscriban en el canal. Hablábamos en capítulos anteriores que la mitad de las personas que de forma recurrente ven este podcast no están suscritas en el canal y algunos incluso no nos siguen en las redes sociales, y eso es importantísimo no solo para el algoritmo, sino para la sostenibilidad de Tertulia y Dinero. Dicho esto, me gustaría oír sus palabras de agradecimiento, sus palabras de cierre de temporada, cómo ven el futuro de Tertulia de Dinero, el futuro del país. Pareciera, yo te digo, no sé si es algo sano para mí, pero yo estoy, la verdad, bastante optimista. He visto cosas en los últimos meses que, al menos en mi vida profesional, nunca había visto. Creo que hay señales del mercado. No sé si por voluntad propia o por presión, pero hay señales del mercado que me hacen pensar en que dentro de 24 o 36 meses vamos a ver un país y una economía completamente distinto. Y bueno, por supuesto que eso me hace estar optimista. José Miguel, no sé si tienes algo que decir de cara a este cierre de temporada. Mira, extremadamente feliz de esta temporada número 15. Estamos cumpliendo 5 años. Hace 2, 3 semanas, no lo tengo acá a la mano,
No lo pensé antes de grabar el episodio. Les compartía por el canal, por el grupo de WhatsApp de Tertulia y Dinero las hojitas que fueron la agenda de ese piloto. Sí, Y en ese capítulo hablamos, por ejemplo, de la fiebre de Dogecoin en 2021, de la gente invirtiendo en shitcoins, del mundo cripto. Hablamos de la escuela IM Mastery Academy, que era una escuela de inversión piramidal que andaba estafando a la gente. Hablamos de la muerte de Bernie Madoff, que fue muy famoso por la estafa que montó en la bolsa norteamericana con los fondos, etcétera. En fin, ven los temas en común. O sea, locura para invertir en temas cripto, en shitcoins, la locura de la academia que andaba estafando gente con esquema piramidal y Bernie Madoff. Ese fue el primer episodio de Tertulia de Dinero, y Tertulia de Dinero hoy está cumpliendo 5 años. Este mes de mayo casualmente está cumpliendo 5 años y sigue con la misma misión, ¿no? El país ha cambiado, nosotros hemos cambiado personal y profesionalmente, pero nosotros seguimos con la misma misión de, desde nuestra área de especialización. Yo odio la palabra experto. Creo que todos hemos intentado mantenernos especializados en áreas y seguimos aprendiendo siempre. Creo que eso es algo que nos caracteriza a los tres. Hemos seguido intentando agregarle valor a las personas que nos escuchan, ¿no? Y esa sigue siendo la meta. Yo estoy muy feliz con los resultados que ha tenido el podcast. En las últimas tres temporadas los capítulos se están viendo más, la gente está comentando bastante. Les comentaba a ustedes que los últimos 2, 3 episodios, desde que dije Asdrúbal debería ser presidente del BCB, los comentarios están mega positivos en el canal de YouTube. Pero más allá de la broma, que no es tan broma, muy contento, agradecido con el equipo de producción, agradecido con los patrocinadores que al final, lo hemos dicho varias veces y no es broma, Tertulia de Dinero a nosotros no nos deja plata, y cuando deja tampoco es para lanzar una fiesta y no para los roques. Esto es un proyecto para nosotros prácticamente sin fines de lucro, que lo disfrutamos hacer, que es complejo hacerlo por nuestras agendas. Yo vivo afuera, viajamos mucho, Asdrúbal, bueno, ya no sé si en Venezuela las aerolíneas dieran millas, Asdrúbal fuese la persona con más millas acumuladas para canjear yo, en las aerolíneas. yo no sé dónde está viviendo Asdrúbal ahorita. Pero Y puedo verme donde lo agarre la noche. a pesar de tantas complejidades, para no extenderme, disfrutamos, o sea, llegamos a grabar a la distancia, los tres en el estudio, y la verdad es como si todos los problemas se olvidaran e intentamos agregar valor en los 35, 40 minutos con las cosas que hemos aprendido y que pueden ser útiles para las personas que nos escuchan. Entonces, como tú decías ahorita, estamos seguros que volvemos a la temporada 16. Vendremos en una semana, en un par de meses, no sé cuándo será el calendario, ya veremos. Seguramente va a ser más pronto que tarde. Y agradecido de nuevo por la confianza de todos los que de una forma u otra participan directa e indirectamente en este podcast, ¿no? Magnífico. Asdrúbal Rafael, ¿qué nos tienes que decir? No, vale, también muy, muy contento. 5 años, bueno, se dicen fácil, pero en este país 5 años es una eternidad. Duramos más que el trienio de Deco, ¿no? Y más en estas condiciones, ¿no? Y bueno, siempre agradecer, bueno, a mis compañeros por la paciencia. Siempre soy el más complicado para agendar, bueno, a la producción, a los patrocinantes y a la gente que nos ve. Yo valoro muchísimo los comentarios, la gente en la calle que me para y me dice que oye el podcast o que lo ve, siempre lo valoro mucho. Y al igual que Jesús, pues estoy muy contento. Yo creo que el país ha entrado en otra etapa, una etapa que no habíamos visto. Tiene sus desafíos, obviamente, en cantidad de cosas que no se han resuelto, pero creo que por primera vez se avisoran oportunidades, que hay un dinamismo que en mucho tiempo no veíamos, y por eso creemos, bueno, que este proyecto también tiene que vivir esa buena etapa, ¿no? Y por eso la temporada 16, ¿no? Para seguir acompañando con temas de actualidad, con temas que creemos eh, que interesen. Vamos a estar acá, que es un proyecto que, como lo han dicho Jesús y José, busca también darle granito de arena en educación financiera, porque es verdad que hay mucha gente viral, influencer, pero que dice cada locura y como tiene muchos seguidores, pues Es una locura, la es un gente lo sinsentido. dice, lo oye, gente que plantea cosas que no tienen sentido, negocios que no tienen sentido, Rendimientos que no estafas, tienen sentido. rendimientos que no tienen sentido, estafa, evaluación de análisis, incluso atacar a personas sin ningún tipo de prueba, porque en este país, la verdad, como tenemos tantos problemas de Estado de Derecho, tú puedes difamar y prácticamente no hay consecuencias de eso.
las redes están llenas de eso. Y nosotros acá, pues desde esta trinchera, lo que queremos es, bueno, en la medida de lo posible, con información documentada, y porque al final uno expone sus nombres, dar un poco la batalla de las ideas, ¿no? Y seguir en eso. Así que, bueno, aquí estaremos, agradecidos y dándole gracias a Dios de verdad por estos 5 años, y que por lo menos vengan 5 años más, y que por lo menos antes de los próximos 5 años tengamos la plaquita Seguro que de, sí, de hermano. los 100.000 Seguro que seguidores sí. de YouTube. La gente se va a empezar a suscribir en el canal. Te vas a acordar de mí que esa misma inercia del reseteo que tú nombraste hace unos meses nos va a ir llevando a conseguir, a cumplir con esas metas, ¿no? José Miguel, si tenemos alguna píldora de temporada o de cierre de capítulo, bienvenida, y si no, por favor, las redes sociales. Siempre tenemos píldora, hermano. Siempre tenemos píldora. Hay un Magnífico. libro que... ¿Ustedes se han leído El pasajero de Truman, de Zuniaga? Sí, yo lo leí. Mira, a mí ese libro Yo también. me pareció maravilloso. Francisco Zuniaga sacó un nuevo libro que se llama El Pacificador. Lo tengo en mi Kindle, lo estoy mostrando ahorita en mi teléfono. El libro, No lo conozco. El Pacificador, es reciente, Rubén. Es una novela histórica sobre el general español Pablo Morillo y Morillo, quien fue enviado en 1815. A Ray lo comenta también en su serie venezolano sobre el siglo XIX, con 12.234 soldados en 60 buques, y bueno, para restaurar el control español sobre Venezuela, Colombia, Ecuador, etc. Y Morillo llegó con la idea de que él podía hacer todo esto pacificando mediante reconciliación y perdón. Por eso el libro se llama El Pacificador. Y lo que se encontró en Venezuela fue violencia acumulada después de, bueno, 3 siglos prácticamente de, vamos a decir, tutelaje español sobre la colonia venezolana, colombiana, etcétera, aquí en el Cono Sur. Luchas salvajes, mucha crueldad, prácticamente una guerra civil, ¿no? El libro está extremadamente bien narrado, porque al final no es solamente el basamento histórico bien hecho y bien profundo, sino que lo mezcla como con algo de novela, y está muy bien escrito. No lo he terminado de leer, llevo casi la mitad del libro, pero lo arranqué hace 2 o 3 días y no he parado de leerlo. Me parece que está extremadamente bien hecho, así como El pasajero de Truman, que habla de Diógenes Escalante. Se lo recomiendo encarecidamente. Hay una obra de teatro también. Sí. También la Sí, vi que montó Javier con Vidal, Javier muy Vidal. buena. Muy buena, muy buena. Este libro, El Así es. Pacificador, se los Qué recomiendo buen plan. como cierre de temporada. Magnífico. Redes sociales, José Miguel. @JMFaríasU en Instagram y en X. @ROliveros en Instagram y X. Por acá, @Jesús Leonet en Instagram y X. Y de nuevo, voy a seguir insistiendo, no me voy a cansar. Por favor, suscríbanse en el canal, síganos en nuestras redes sociales, @Tertulia y Dinero en Instagram, Tertulia_Dinero en X, busquen Tertulia y Dinero en TikTok, que también lo tenemos. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube, Tertulia y Dinero. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, temporada 15, cierre. Un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía, inversión. Hablamos en plan de panas de educación financiera, fomentamos cultura de inversión. Y bueno, ahora en la Venezuela del reseteo, esperamos formar parte también de ese progreso Oportunidades. y de ese crecimiento que va a tener nuestra economía y nuestro país. Chau, chau, se les quiere mucho. Hasta pronto. Y ha sido un gran placer.